La época del Porfiriato se vio marcada por una serie de cambios arquitecturales, educativos, políticos y sociales que se manifestaron en el estilo de vida de la población mexicana del siglo XIX. Existía una tendencia al modernismo en todo lo que se hacía y un anhelo compartido por toda la población de lograr un progreso en el país. Las problemáticas sociales se veían divididas también entre las clases sociales. Mientras que a la clase baja se les acusaba de alcohólicos y delincuentes, a la clase alta le preocupaba la neurastenia, la histeria y los suicidios. La psicología se manifiesta como profesión a manos de otros profesionales, como los médicos y abogados, para dar solución a estas problemáticas, a la de la locura y a las de aquellos periodistas y periódicos que iban en contra del régimen porfiriano. Las divisiones de clases eran claras y muy marcadas, existiendo actividades a desempeñar por cada clase, formas de festejar, formas de hablar, formas de vestir, lugares de residencia, tópicos a tratar, problemas a solucionar, todo dividido acorde a la clase social a la que se perteneciera. Por ende, el objetivo de este trabajo es abordar la temática del estilo de vida a través de la clasificación de los temas que marcaron la época y por ende su estilo de vida. El periodo del Porfiriato fue uno de los periodos más importantes en la etapa histórica de México. Fue una etapa de muchos cambios y de muchos problemas sociales y políticos. Había grandes diferencias en estilos de vida entre cada clase social. Por un lado, las clases sociales más altas tenían posibilidades de educación de tipo moral e intelectual. Por un lado, la clase social alta se veía involucrada en el manejo de comercios, y las costumbres más representativas eran las de asistir a fiestas y celebraciones de alta sociedad. La clase baja solo podía dedicarse al trabajo y al descanso los fines de semana. Los extranjeros resaltan la problemática de higiene que se vive particularmente en la clase baja. Otro punto que llama la atención es la discriminación que había de la clase alta hacia los pueblos indígenas y la clase baja. Se les tachaba de escandalosos y se les hacía ver como si fueran salvajes e incivilizados. Por el contrario, el estilo de vida de la clase social baja se veía influido por las tradiciones y raíces características de la cultura mexicana y, sobre todo, por la escasez de recursos. Por ello, las festividades que se llegaban a realizar eran elaboradas por todo el pueblo, en donde se ve reflejada la cooperación y la organización de la clase baja, ya que debido a la carencia, las festividades se realizaban entre grupos numerosos de personas. Comenzó a relacionarse a la clase baja con el alcohol y, por ende, con el alcoholismo. Se relacionaba a la clase baja con el alcohol debido a que para poder soportar las jornadas laborales, que duraban 14 horas o más, comenzaron a consumir alcohol como revitalizante para el cuerpo. El resultado fue que los casos de alcoholismo cada vez comenzaron a ser más y a ir en aumento. Finalmente, Díaz optó por encerrar a muchos de los borrachos para que la imagen de limpieza que intentaba proyectar y sus planes de lograr orden y progreso en el país no se vieran afectados. Había un punto en común entre las diferentes clases sociales, y este era el fomentar la educación de las buenas costumbres. El funcionamiento de la sociedad mexicana del siglo XIX se rigió por una serie de normas morales que aspiraban a la reproducción de hombres formados en los ideales de la educación, de la moral y del trabajo, como raíces principales del progreso social. La represión y el control también se veían reflejados a lo largo del territorio mexicano. La Ciudad de México no solo funcionaba como red de poder nacional, sino también como el centro del orden y del progreso. Es aquí donde entra la psicología como forma de represión. La psicología entra por primera vez a México en 1896 como una materia dentro del plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria, con el objetivo de preparar a los jóvenes para la vida a través de la impartición de la materia, que más bien tenía un corte metafísico y moral. Se pretendía que para un adecuado desarrollo del individuo se tenía que tener un desarrollo físico, moral e intelectual. La psicología no solo se quedaba en las enseñanzas impuestas en el aula, sino también repercutía en el estilo de vida del mexicano.
Entonces la psicología estaba a manos de médicos, abogados y la prensa, que intentaban dar explicación, solución e incluso un tratamiento a los grandes problemas de la época, los cuales eran la locura, el alcoholismo y la delincuencia. Los médicos eran los encargados de tratar los distintos tipos de locura, los abogados de decidir si se encerraba una persona en los manicomios o en las prisiones, dependiendo del diagnóstico médico. También la prensa ayudó a que la psicología fungiera como un organismo regulador de la población en general. La psicología era aplicable a toda la población, ya que incluso existían diferencias acerca de los problemas que competían a la psicología dependiendo de las clases sociales. A la clase social baja era a la que se le atribuían las problemáticas más grandes de la época, siendo que se les responsabilizaba de los problemas de delincuencia y de alcoholismo. Por su parte, la clase alta tenía contacto con la psicología a través de los estudios de telepatía, de las explicaciones que se le daban al suicidio y mediante la histeria o la neurastenia, donde incluso se veían involucrados los hijos de dicha clase. Claro que también había puntos donde convergían tanto la clase alta como la clase baja, como lo era lo que hacía referencia a la sensibilidad del mexicano. Si se hace una reflexión referente al proyecto de nación instalado en el siglo XIX y que sigue vigente en la actualidad, se puede ver que el ámbito de la arquitectura ha perdido el peso estadístico que tenía durante el Porfiriato, donde se le daba mucha importancia al informar a la población de la cantidad de construcciones que se realizaban. Por su parte, parece que nuestra atención se ha concentrado en reportar la construcción de edificios, particularmente rascacielos. En la República Mexicana hay un total de 165 rascacielos, de los cuales 77 se encuentran en la Ciudad de México. En el ámbito de la educación encontramos que en la actualidad existen diferencias significativas en cuanto a las últimas etapas de educación en comparación con lo establecido durante el Porfiriato. Pero debemos de tomar en cuenta que en el Porfiriato las personas que tenían acceso a la educación eran solamente la clase alta, lo que refleja un número bastante reducido en comparación a nuestros días, en donde se cuenta con 25 millones de alumnos en los niveles superiores. En este sentido, el crecimiento de la población también influye en el porcentaje del nivel educativo. En la época del Porfiriato, las enfermedades intestinales eran comunes. Hoy en día, a pesar de que las enfermedades infecciosas no han desaparecido y en su mayoría no se encuentran dentro de las principales causas de mortalidad en el país, las infecciones le han dejado el camino libre a las enfermedades crónico-degenerativas como principales causas de mortalidad, encontrándose en primer lugar de causa de muerte en nuestro país. El rol de la psicología parece ser el de unirse a la medicina de especialidad, con ayuda de médicos, enfermeras, nutriólogos y trabajadores sociales para implementar un tratamiento y la prevención de enfermedades crónicas no transmitibles, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión y la obesidad, a través de una psicología de la salud. Más que nada, podemos encontrar que los impuestos hoy en día implementados son diversos y se aplican a toda la población, a diferencia de la época del Porfiriato, en donde solo pagaban impuestos los extranjeros. Esto se debe a los servicios que actualmente tenemos como mexicanos: agua, luz, gas, entre muchos otros. Algunas de las festividades que podemos encontrar hoy en día se ven influenciadas por la combinación entre costumbres religiosas e indígenas, así como se celebraban durante el Porfiriato. La única diferencia que existe es que a través de los años, algunas celebraciones, particularmente las que conmemoraban batallas, las hemos reemplazado con celebraciones extranjeras. Para concluir, el estilo de vida se ve influenciado por las relaciones que tengamos con otras personas. Estas personas tienen características en común y una de las muchas que podemos encontrar es la clase social, y esta se ve influenciada por factores económicos. La orientación del pensamiento moderno respecto de la clase social es en el sentido de considerarla como un complejo económico, de cultura, de educación y de género o estilo de vida. En este sentido, las clases sociales, así como los estilos de vida, también van siendo modificados a partir del trasfondo de la época y el trasfondo político, como el que se vivía en el Porfiriato, siendo la modernización la que trajo consigo cambios significativos de los diferentes estilos de vida. La modernización en las prácticas de salud no se hizo esperar.
lo cual llevó a mirar de una manera diferente las enfermedades mentales. Un claro ejemplo fue el establecimiento del primer manicomio en México, La Castañeda, el cual cumplía una doble función: ser un hospital y brindar atención psiquiátrica. Además, Chávez en esta intervención agregó que la psicología era de utilidad porque cualquier persona se veía obligada a efectuar operaciones intelectuales y emocionales. En la actualidad, la psicología se encuentra dentro de los ámbitos de la salud, de la educación, el ámbito social, industrial, ambiental, clínico y el de la investigación. Todas estas alternativas de psicología han ido surgiendo a lo largo del tiempo, debido a las diferentes problemáticas que afectan a la persona y cómo las problemáticas son ocasionadas o relacionadas por cambios sociales propios de una época. En este sentido, podemos concluir que la psicología del Porfiriato trataba de responder a las problemáticas ocasionadas por la transformación política, económica y sobre todo social que atravesaba el país.